supuesto, la comunicación. Y particularmente hay muchos temas para hablar con vos. También felicitarte, que no tuvimos oportunidad de hablar por el gran triunfo en Tandil. Pero bueno, muchas gracias. Sé que están trabajando fuerte con el tema del deporte y el ENAR. Así es, sí. Como ustedes bien saben, el ENAR, que fue el último, la creación del ENAR por ley del Congreso, que fue el último salto cualitativo y cuantitativo, ambas cosas, ¿no? Que dio el Sistema Nacional del Deporte, allá por el año 2009. Durante el año 2016, el expresidente Mauricio Macri, por decreto, eliminó el artículo 39 de aquella ley. ¿Qué decía el artículo 39? Bueno, era el que le daba la autarquía, la independencia al ENAR de los gobiernos de turno, básicamente porque establecía que su fuente de financiamiento era externa al Tesoro Nacional. Era el 1% de los ingresos totales netos de IVA de las empresas de telefonía móvil, de telefonía celular, de aquel entonces, ¿no? Año 2009. Entonces, le permitió, porque significó, además de que eran, uno dice el 1%, a veces desde el desconocimiento dice, qué poquita plata. No, realmente son corporaciones enormes y es verdaderamente, ahora yo les voy a contar lo que significa a partir de este proyecto de ley que logramos la aprobación del dictamen. ¿Por cuánto hay que multiplicar el presupuesto actual? Está bien que el presupuesto actual es el más bajo de la historia porque estamos hablando del gobierno de Javier Milei, pero realmente el 1% es una suma importante de dinero. Pero sobre todo, además de la suma en sí, lo que le dio al ENAR fue 3 de las 4 condiciones elementales que tiene la planificación del deporte en el mundo, desarrollado en cualquier país del mundo, que es, financiamiento, previsibilidad, sostenimiento en el tiempo y planificación. Sin eso es absolutamente imposible. Los ciclos de planificación del deporte son más largos que los ciclos de los gobiernos, que son 4 años según nuestra Constitución, y entonces para no depender de la buena o mala o mejor o peor voluntad de cada gobierno de turno, digamos que significa avanzar y retroceder, es que se pensó en aquella ley, en el año 2009, gobierno de Cristina Fernández. Y bueno, desde que Macri derogó ese artículo para acá, fue un retroceso continuo durante todo el gobierno de Macri, durante todo el gobierno de Alberto, y ahora durante el gobierno de Milei directamente fue una caída infernal. Hoy la situación es directamente de emergencia. Entonces lo que hemos hecho fue no solo recuperar la fuente de financiamiento externa para volver a tener autarquía en la planificación del Sistema Nacional del Deporte y el deporte de alto rendimiento, sino además modificar el espíritu de ese artículo 39 cumpliendo con una máxima legislativa que dice que la legislación debe evolucionar a la par del sujeto que legisla. ¿Y por qué esto, digamos, no? ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue el cambio? Bueno, en vez de que sea el 1% de los ingresos totales netos de IVA de la telefonía celular, ahora la ley dice es el 1% de los ingresos totales de los licenciatarios TICs. Esto es la telefonía celular, la televisión por suscripción y los servicios de Internet. Porque, y lo cual es bastante más dinero, pero básicamente porque del 2009 a esta parte, que pasaron apenas 16 años, no hubo sector en el mundo que se haya transformado más vertiginosamente que el de las telecomunicaciones. Por empezar, en el 2009 no todo el sector estaba atravesado de punta a punta por la Internet, como hoy, donde es muy difícil distinguir un eslabón del otro, pero además triple play, integración horizontal y vertical, fusiones, desregulación. Entonces realmente es irreconocible hoy, año 2025, algún elemento en el sector de las telecomunicaciones del año 2009. Lo que hicimos entonces fue evolucionar la legislación a la par de la evolución del sector, que entre otras cosas implica más dinero, ¿no? Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi nombre es Walter Pedraza. Este 1% que se recupera trasladado a los deportistas, que me parece que es lo más importante, ¿qué le significa? Mirá, te voy a dar un número de en qué lugar nos deja esta ley en caso de aprobarse y en qué lugar nos encontramos actualmente. Brasil, está bien que es cierto que en deporte ha demostrado ya hace de 2 décadas a esta parte, que han pasado gobiernos de todos los colores políticos, no ha parado de profundizar el financiamiento público del deporte del mediano y alto rendimiento. Hoy está en el orden de los $600 millones anuales. Colombia ya llegó a los $250 millones anuales. Chile ya superó los $100 millones anuales de inversión pública, estamos hablando. Cuando a Chile le confirman
en el año 2016, que iba a ser sede de los Panamericanos 2023, Chile ahí dio una vuelta de campana impresionante. Entonces dijimos, Brasil 600 millones de dólares, Colombia 250, Chile ya está en 110, 115. Argentina está terminando este año 2025 alcanzando, si Dios quiere, tal vez los 14 millones de dólares. El desfasaje, ¿no? Bueno, miren, este año solamente se nos fueron a Chile, centralmente a Chile y Paraguay, pero también a Bolivia, Colombia, Estados Unidos, 30 entrenadores de selección, de todos los deportes y disciplinas que se les ocurra, ¿no? Porque hoy el ENAR, la beca de entrenadores, de excelencia estamos hablando que para estar en el ENAR sos lo mínimo podio sudamericano, es decir, sos lo mínimo, el número 3 en tu disciplina del continente. Sí. ¿No? Bueno, esos entrenadores que llevan años, por supuesto, de un enorme esfuerzo, sacrificio, pero además de inversión pública, es decir, los argentinos invertimos en esos entrenadores. Bueno, solamente este año llevamos una treintena de entrenadores que se han ido porque el ENAR, hoy con el gobierno de Milei, lo que les está abonando son 750.000 pesos por mes. Claro. Es el 50% de un salario de empleado de comercio. Claro. Sí, si un entrenador cobra 750.000 pesos por mes, ¿cuánto es la beca hoy que recibe un deportista? ¿Cómo está el alojamiento? ¿Tienen posibilidad los deportistas de hacer, por ejemplo, una noche en el ENAR, perdón? No tienen ya ninguna posibilidad. Mira, hay 3 categorías de becas. Está la superior, que hoy son 250.000 pesos al mes. Claro, imagínate, boleto, ¿no? La estándar de deportistas del alto rendimiento, que son 210.000 pesos por mes. Y la que se llama Jóvenes Promesas, que es para los mejores sub-18 de la Argentina, pero los mejores, estamos hablando de un grupito solamente, que son 120.000 pesos por mes. O sea, estamos hablando de un tercio de una jubilación mínima, que ya sabemos muy bien lo que significa hoy una jubilación mínima en la Argentina, ¿no? Por debajo de la línea de la pobreza es poco, por debajo de la línea de la indigencia. Con lo cual le es absolutamente imposible. Hoy, aquel deportista de alto rendimiento de la Argentina que no cuenta con la suerte de haber nacido en una cuna donde tiene una familia que tal vez haciendo un enorme sacrificio puede bancar, sostener, o por ahí proviene de una provincia, de un pueblo donde el intendente se copó con el deporte, o un empresario de la zona, qué sé yo, digamos, ya todas cuestiones que trascienden el mérito personal, que es central, las condiciones físicas, la constancia, la preparación, el método, el entrenamiento, la persistencia, las condiciones biomecánicas, todo eso hoy es apenas un aspecto, porque hay otros aspectos exógenos al desarrollo del deportista, lamentablemente, ¿no? Que tienen que ver con la situación de desfinanciamiento, que empiezan a jugar un rol cada vez más pesado. Quiero preguntarte, y si me lo querés contestar, buenísimo, pero digo, aquel deportista que gana 250.000 pesos de beca, ¿qué tipo de alimentación tiene dentro de la institución? Bueno, es que, de nuevo, es lo mismo que lo que les decía recién. Miren, en este momento se está desarrollando el Mundial de Ciclismo en Ruanda. Nosotros en la selección teníamos 9 ciclistas clasificados. Hay que clasificar a un mundial, ustedes lo saben, en cualquier disciplina. Olvídate. Bueno, tenemos 3 allá. Hay 6 que no están, que no nos están representando, que no pudieron. O sea, de 9, ¿qué tal, Rogelio? De 9 personas que habían clasificado, 6 no pudieron, por medios económicos, ir al mundial. Y los 3 que están, no es que son los 3 que pudo bancar el ENAR, son los 3 que tienen familias que pudieron tienen la posibilidad, o a partir seguramente de un esfuerzo muy grande, pero pudieron bancar. No, es que la crisis es absoluta. ¿Con cuánto nos dejaría este nuevo punto de partida a partir de este proyecto de vuelta a recuperar la autarquía financiera del ENAR, con esta fuente de financiamiento a su vez un poco remozada al calor de las transformaciones del sector de las telecomunicaciones? Nos dejaría a dinero de hoy en el orden de los 72 millones de dólares anuales. Contra 14 actual, dijiste. Contra 14. Contra 14 actual. Bueno, nos dejaría 2 veces y media menos que Colombia, nos dejaría un 60-70% menos que Chile, pero, de nuevo, ¿no? Hay que multiplicar
14 casi por 4, por 3, digo, ¿no? Sí, por 2, Sí. 28, perdón, casi por 6, lo cual es un montón, Sí. es un montonazo. Por eso la celebración el otro día, si bien nos falta un camino por recorrer, porque ahora hay que lograr la media sanción, pero el punto más difícil a destrabar era en este contexto tan difícil, en un Congreso a veces tan complejo para construir acuerdos, ¿no? Y construir y generar mayorías. Bueno, haber logrado el dictamen de mayoría, aparte holgadamente, ¿no? Eso te quería preguntar, Rogelio, ¿qué capacidad lograr? Porque lograr un dictamen en este contexto no es cosa sencilla. ¿Lograron eco en otros bloques, en otros sectores políticos, un acompañamiento que puede imaginar que esto siga avanzando? Sí, por eso te decía, sí, de hecho fue más holgado de lo que pensábamos, con acompañamiento de todo el bloque de lo que sería Encuentro Federal, el bloque donde está Pichetto, Mazzot, Paulón, el bloque, la parte de la UCR que preside Pablo Juliano y Facundo Manes, que se llama Democracia para Siempre, parte del PRO, digamos, Baldassi, por ejemplo, fue uno de los firmantes del... Menos mal, ¿no? Uno diría. Bueno, Claro. Sí, bueno, pero... ¿Camau? Es de destacar, ¿no? No, Camau está en el Senado, ¿no? Perdón. Así que, bueno, obviamente todo Unión por la Patria también, los bloques provinciales, el diputado Bancic de Misiones, que es del bloque de Provincias Unidas. Aventura es, obviamente que el dictamen lo firman solo los miembros de las comisiones del plenario, ¿no? Pero permite, yo no quiero obviamente pecar de ingenuo ni pasarme de optimista, pero permite realmente aventurar un escenario positivo, digamos, esperanzador por lo menos, ¿no? Para ahora cuando llevemos el tema al pleno de la Cámara, al recinto. Esperemos que así sea. Rogelio, te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos mucho esta comunicación. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad de contar algo tan importante. Un abrazo. Abrazo. Era Rogelio Iparraguirre, diputado nacional de Unión por la Patria, en comunicación con la vuelta completa. Y nos quedan 3 minutitos, casi que nos estábamos yendo. De todas maneras, ya les contamos que en la Casa Rosada se estaba prendiendo fuego. Entraron los bomberos, parece que lo tienen controlado. Veremos qué sucede en las próximas horas. Es importante también actualizar información porque en el día de hoy hubo novedades en el caso Andis. El juez Sebastián Casanelo desestimó el pedido de los dueños de la droguería Suiza Argentina, de la familia Kovalipker, para anular la causa en la que, están implicados ellos y también varios funcionarios del gobierno. Vamos a ver qué sucede en los próximos días si esta causa empieza a avanzar un poquitito más. Y también una información que la verdad que pasó, ojo con lo que se está gestando acá. A ver. Ojo con Cuando lo que Víctor se te está dice gestando ojo con acá. lo que se está gestando. Ahora pasó en toda la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente está afectando Rosario por el operativo Bandera, que hace que haya muchas fuerzas de seguridad federales en la ciudad. Las clínicas y sanatorios de Rosario suspendieron la atención a los afiliados del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, IOFA, porque el Ministerio de Defensa no paga. ¿Cómo no paga? No les paga, no le está pagando a los prestadores, y la Asociación de Clínicas de Sanatorios, ACLISA, resolvió suspender, interrumpir las prestaciones. Por lo tanto, el cuadro es este. Cuando Agustín Rossi se fue del Ministerio de Defensa, dejó resuelto legalmente y con fondos la actualización salarial para las fuerzas de seguridad, para el ejército, la armada y la fuerza aérea, equiparándolos con las fuerzas de seguridad. Mira. Eso Milei lo suspendió y nunca lo hicieron. Ya vienen hace tiempo con problemas con el tema de la obra social. Claro. Que había tratamientos que se iban interrumpiendo, gente que incluso con enfermedades oncológicas que le suspendían el tratamiento porque está absolutamente desfinanciada. Bueno, ahora directamente le cortaron la atención a todo el mundo en la provincia de Santa Fe, y es algo que se puede llegar a extender a todo el país, porque si no le pagan a los prestadores de Santa Fe, no le van a terminar pagando a ninguno. Ojo, porque hay mucho malestar en las Fuerzas Armadas con este tema, particularmente con Petri, por todo lo